En esta oportunidad analizaré el comando perfeccionar borde que apareció allá por el año 2010, mes de abril, en Photoshop CS5. Naturalmente no voy a tratar sobre esa vieja versión, sino sobre la más actual, la de Photoshop CC, versión año 2015. La idea de este comando sería mejorar la calidad de la selección de una manera rápida y eficiente. ¿A qué me refiero con mejorar la calidad de una selección? Observemos, por ejemplo, esta zona de la imagen. Estoy pasando el puntero. Observemos acá esos pelos que sobresalen de la silueta del animal, de la silueta de lo que podría ser una selección. Naturalmente notamos que esa característica forma parte de toda la silueta del animal. Y ya nos adelanta una selección difícil, una selección que requerirá cierta paciencia para poder seleccionar al menos de una manera aceptable ese pelaje que sobresale de la silueta de este lobo de aspecto tan temible. Es en estos casos de selecciones difíciles cuando entraría en acción el comando perfeccionar borde, cuya misión principal es lograr una selección en un tiempo mucho menor que el que obtendríamos utilizando herramientas de selección convencionales y con resultados de mucha mejor calidad que los obtenidos por esas herramientas. Bien, ¿cuáles serían los pasos para usar perfeccionar borde? En primer lugar voy a cerrar esta imagen. Y aparece otra imagen exactamente igual, pero con una selección que yo ya realicé. Una selección que hice con herramientas de selección comunes, la herramienta selección rápida y luego la retoqué con la herramienta lazo. Bien, luego de hacer una selección con herramientas convencionales, activamos el comando perfeccionar borde. Para ello tenemos dos posibilidades. Una, vamos al menú selección y allí elegimos perfeccionar borde. La otra posibilidad es activar cualquier herramienta de selección común. Por ejemplo, observemos acá, lazo, lazo poligonal, lazo magnético, elijo el poligonal. Y una vez que activamos esas herramientas de selección, nos fijamos en su barra de opciones. Allí encontraremos el botón perfeccionar borde, que es otra manera de llegar al comando. Vuelvo a elegir otra herramienta de selección clásica, por ejemplo, marco elíptico. Y notemos cómo en su barra de opciones aparece el botón perfeccionar borde. Bueno, ya que estamos acá, pulso el botón y activo ya el comando. Y veremos el primer resultado de la aparición del comando, que es ese fondo blanco. De esta manera distinguimos perfectamente la parte que está seleccionada, el lobo, de la parte que no está seleccionada, el fondo blanco. No estamos obligados a aceptar ese color. Photoshop nos ofrece la posibilidad de escoger otros colores de fondo. Desplegando acá, podemos optar, por ejemplo, por un fondo negro, o podemos optar por un fondo semitransparente rojizo, o por un fondo transparente, en cuyo caso la transparencia se representa con una cuadrícula de cuadros blancos y grises. En fin, eligiendo alguna opción que nos resulte cómoda, definimos cuál es el aspecto de ese fondo. Voy a elegir el originario, por ahora al menos, el blanco, y contraigo la opción.
Lo que sigue ahora es indicar un radio, que es el radio de un área alrededor del borde de la selección en la que Photoshop va a examinar el borde de la imagen para crear la selección que mejor se adapte al mismo. Voy a indicar un radio de 80 píxeles, que no es arbitrario, surge de un análisis previo que hice de esta imagen. Vamos a ver ahora cómo ha cambiado la imagen. ¿Qué hizo Photoshop? Bueno, vuelvo al radio 0 que teníamos originalmente. Lo que hizo Photoshop fue tomando como base el borde de la imagen, que señalo acá con el arrastre de este puntero circular, tomando como base el borde de la imagen, creo un área 80 píxeles hacia afuera y 80 hacia adentro, un área que bordea toda la imagen, donde, como ya lo dije, analizará el borde de la imagen para crear la selección que mejor se acople a ese borde. Vuelvo ahora a poner un radio de 80 píxeles. De hecho, si queremos ver esa zona de análisis, marco mostrar radio y vean, acá Photoshop nos muestra sin ningún tipo de inconveniente cuál es la zona que va a examinar para lograr la mejor selección posible. Desactivo mostrar radio. Así que, en fin, este es el aspecto de nuestra selección una vez que hayamos fijado un radio para el borde. El radio naturalmente depende de la imagen. Hay imágenes que tienen bordes más irregulares que otras, más extensos que otras, así que el radio deberá adaptarse a cada circunstancia concreta. Muy bien, notemos acá la opción de radio inteligente. Vuelvo a activar la opción mostrar radio para que veamos el radio de análisis de Photoshop. La opción de radio inteligente logra que el radio de la zona de análisis se ajuste a las características de la zona que se analiza. Notemos que ahora la activo. Observemos bien el borde como a simple vista ha tomado distintos grosores, más delgado en algunas zonas, más grueso en otras. El radio inteligente activado no garantiza, al menos en teoría, que nuestra selección se ajustará mejor a los bordes de la imagen. Digo en teoría porque dependerá de nosotros evaluar a través de las pruebas que corresponda si radio inteligente nos da una mejor calidad de selección activada que desactivada. Bueno, en este caso primeramente la vuelvo a desactivar, volvemos al radio uniforme de antes. Ahora bien, para terminar las opciones que hay sobre radio, Photoshop nos proporciona dos herramientas adicionales. Voy a volver al radio 0. Las herramientas adicionales las encontraremos aquí. Perfeccionar radio y borrar perfeccionamientos. Desactivo la opción mostrar radio para volver a ver la imagen tal cual estaba. Esta opción, que está activa ya, herramienta perfeccionar radio, es para que nosotros fijemos nuestro propio radio, arrastrando la herramienta sobre la imagen. Muevo un poquito el cuadro. Al activar esta herramienta, acá aparecen las opciones de las mismas. Acá tengo un tamaño en píxeles del diámetro de esta herramienta, 35 dice. Voy a ponerle, por ejemplo, para probar 40. Ahora sí. Ahora tomo el valor. Y lo que hago ahora es arrastrar el puntero. No es necesario que lo arrastre por todo el borde de la selección. Basta por una área nada más, el área que me interesa analizar, ajustar a los bordes de la imagen. Por ejemplo, por acá. Vean cómo
Así que vemos claramente cómo usando esta herramienta podemos ajustar a mano el área de análisis, su tamaño y su extensión. Si me arrepiento y quiero eliminar zonas que marqué para el análisis, utilizo esta otra herramienta, borrar perfeccionamientos. También encontrarán la herramienta borrar perfeccionamientos acá mismo, en esta barra de opciones. También podemos fijarle un tamaño, le voy a dejar que está en 40 píxeles. Y vean cómo voy borrando las zonas donde tienen que analizarse los bordes. Lo que significa que acá no habrá cambios. La imagen no tendrá una selección adaptada a sus bordes. Así que en fin, tanto perfeccionar radio, que nos permite generar nuestros propios bordes, como borrar perfeccionamientos, que nos permite eliminar bordes del análisis, son para ajustes manuales. Bien, ahora para recuperar todo tal cual estaba, voy a pulsar, bueno, digamos un OK. Me fijo en la paleta historia, cancelo lo hecho, con perfeccionar borde, contraigo la paleta. Vuelvo ahora a activar el comando. Muy bien. Bien, ahora entonces voy a fijarme un radio de 80 píxeles. Recuerden, activo mostrar radio, que este es el radio que he fijado. Si quisiéramos volver a ver la imagen con mostrar original, la vemos tal cual, sin ningún radio especificado. Desactivo. También voy a marcar la opción radio inteligente para que se depure mejor la selección, como ya dije teóricamente. Y ahora pulso OK. Normalmente es común encontrar algunos defectos que tiene la selección generada por este comando. Por ejemplo, veamos estas zonas. Acá hay áreas que han quedado sin seleccionar, entonces voy a activar alguna herramienta para incorporarlas a la selección. Voy a usar la herramienta lazo. Acá te activa la opción para añadir a la selección. Ahora simplemente arrastro el lazo sobre las zonas que quiero añadir. Bien. Acá arriba también veo que hay áreas que tienen que añadirse a la selección. Me voy a aproximar con la herramienta zoom para ser más preciso. Muy bien, ahora con la herramienta lazo, que acabo de activar de nuevo, arrastro sobre el área que quiero añadir. Perfecto. Activo herramienta zoom, ajusto a pantalla y veo que hay otra zona más que requiere algún tratamiento. Aquí abajo, la nariz. Entonces me aproximo y con la herramienta lazo, que vuelvo a activar, incorporo esas zonas a la selección. Activo la herramienta zoom de nuevo, ajustar pantalla. Noten que acá en esta parte han quedado parte del pelaje no seleccionada del todo, sino parcialmente. Quizás de no haber activado radio inteligente habían quedado seleccionadas. Por eso le dije cuando traté esta opción que es cuestión de probar si convence o no su aplicación.
Sea como fuere, ahora procedo a copiar esta selección, entonces pulso las teclas Control C. Paso ahora a la imagen, a esta imagen llamada bosque y pego con Control V. Activo la herramienta mover y coloco la imagen en su posición correcta. Muy bien. Veamos ahora que ofrece un aspecto bastante bueno a nuestra imagen. Muy bueno. Fue el trabajo de este comando perfeccionar borde. Recordemos que luego tuvimos que hacer algunas añadiduras a esa selección porque el comando había excluido algunas áreas de la misma. Pero fueron añadiduras mínimas. Vean que muy buen resultado hemos tenido. Naturalmente todo se puede perfeccionar en Photoshop y esto no es la excepción. Pero de por sí quedó muy bien este resultado. Ahora para ir viendo las últimas opciones de este comando, voy a regresar a la imagen anterior con la paleta historia. Vuelvo a la imagen tal cual estaba cuando entramos en esta imagen, con la selección que yo hice con las herramientas clásicas, antes de aplicar el comando perfeccionar borde. Prosigo ahora con el estudio del comando perfeccionar borde. Esta vez lo invoco a través del menú selección. Bien. Ahora analizaré estas cuatro opciones: suavizado, calar, contraste y desplazamiento de borde. Todas ellas agrupadas en el ítem ajustar borde. En primer lugar voy a activar la herramienta zoom que está en la misma ventana de este comando y me aproximo a esta zona de la imagen. Bien. Describir ahora el suavizado. ¿Para qué es el suavizado? Es para redondear las zonas puntiagudas del borde de la selección. Acá, donde estoy arrastrando el puntero, notaremos que hay bastantes puntas. Bastante pequeñas, sí. Pequeñas, pequeñas, pero puntas al fin. Si vemos en esta parte, vemos una punta muy marcada. Acá no hay problema para verla. Ahora voy a ir moviendo el suavizado, voy a ir incrementando su valor y observaremos cómo esas puntas se van haciendo cada vez más redondas. Ahí está el máximo valor. Notemos por ejemplo acá esta área, lo redondeada que está. Lo mismo podemos decir de estas zonas. Vuelvo el suavizado a valor cero. Nuevamente han vuelto nuestras puntas. Por lo tanto, el suavizado es una opción bastante válida cuando querramos que los bordes de nuestra selección no sean tan agrestes, tan puntiagudos. Queramos alisarlos un poco o quizá bastante. Otra opción, y esta es también muy usada, es el calado. El calado consiste en un desenfoque que se aplica al borde de la selección. Bien, ahí ya es un gran calado, un gran desenfoque que se aplica. Es un desenfoque que afecta tanto a la parte interior de la selección como al exterior de la misma. De hecho voy a pulsar cancelar para salir provisoriamente de este comando y voy a abrir una imagen donde hay una selección con calado. Observemos esta imagen elíptica. Y el resultado de una selección hecha con la herramienta marco elíptico. A esa selección elíptica se le aplicó un calado de 20 píxeles. Luego se la copió en esta imagen de fondo negro. Y vean cómo queda ese calado, vean ese fumado. Queda un aspecto tan interesante a esta imagen que se ha convertido en un retrato. Por este efecto visual tan llamativo, el calado, reitero, es usado bastante para efectos fotográficos. Ahora que hemos visto el calado,
En su aplicación práctica cerramos esta imagen y volvemos a nuestro lobo. Ahora vuelvo a activar perfeccionar borde. El contraste. Tercera opción. El contraste hará que nuestro borde de selección se vaya poniendo bastante agreste. Ve lo que ocurre cuando voy incrementándolo. A valor máximo van a observar ustedes que ese borde se muestra muy dentado. Vean lo dentado que está. Photoshop siempre aplica un pequeño suavizado a las selecciones que nosotros hacemos. Y normalmente esta característica del programa no genera ningún inconveniente, pero en ciertas selecciones ese suavizado puede resultar poco conveniente. Por ejemplo, cuando seleccionamos texto y copiamos esa selección, al pegarse la selección de ese texto, notaremos que el texto puede llegar a ser poco legible, porque esa selección estaba suavizada. Particularmente notorio este efecto si el texto es de tamaño pequeño. Cuanto más suavizado esté la selección, más difícil será la lectura de ese texto pequeño. De ahí la necesidad de reducir ese suavizado. Y en este caso, este comando nos proporciona la opción de contraste. Más contraste aplicamos, más agreste será el borde, más nítido se mostrará, menos suavizado tendrá. Y de desplazamiento de borde, primeramente el contraste lo volvemos a su valor inicial. Perfecto, así volvemos al suavizado predeterminado de Photoshop. El desplazamiento de borde lo que hace es expandir la selección o contraerla, llevarla hacia afuera o insertarla hacia su interior. Ahora bien, ¿para qué querríamos nosotros contraer la selección? Bueno, voy a cancelar nuevamente este comando y voy a abrir una imagen. Bueno, esta es la imagen de un pensador que se copió y pegó sobre otra imagen de fondo blanco. Activo la herramienta Zoom y me aproximo. Vean que la selección del pensador presenta un borde acá, un borde de color. Es un color verde. Cuando se pegó esta selección, también se pegó este borde verde que es el fondo en el cual estaba el pensador. Ajusto nuevamente el zoom para ver toda la imagen. Es muy común que cuando hacemos la selección de una figura y generamos una copia de esa selección en otra imagen, notamos que esa copia arrastró parte del color de fondo que rodeaba a la selección. En este caso, repito, el pensador estaba sobre un fondo verde y por lo tanto esta selección capturó parte de ese fondo verde. Naturalmente es una consecuencia no deseada, ¿no? Entonces la solución, vuelvo a la imagen, primero cierro esta y volviendo a la imagen del lobo, activo nuevamente el comando. Una solución para evitar eso, para evitar que nuestra selección capture ese fondo que la rodea, es contraerla. Desplazamiento del borde con valores negativos, contrae la selección y con valores positivos, muy poco usados, la expande, la mueve hacia afuera. Donde por ejemplo, acá se contrajo, y lo que usaríamos para evitar que la selección capture parte del fondo que la rodea, valores negativos, o los positivos que hacen que nuestra selección avance hacia afuera. Opción esta, reitero, poco utilizada. Vuelvo a poner en cero esto para recuperar la selección tal cual estaba en sus inicios.
Bien, ahora otra posibilidad para evitar que nuestra selección capture el fondo en el cual se hizo es descontaminar colores. Cuando activamos esta opción, el borde de la selección atenuaría la presencia de esos colores de fondo. Photoshop actúa para que el borde de selección tenga cero colores de fondo o por lo menos reduce su presencia. La cantidad es para determinar con qué intensidad Photoshop va a reducir esa contaminación del color de fondo en el borde de la selección. Naturalmente, si queremos que prácticamente elimine ese color de fondo eh, del borde de la selección, pondremos la cantidad en su valor máximo, que es 100%. Si por alguna razón queremos que esa eliminación del color de fondo del borde de la selección no sea total, colocaremos una cantidad menor que el 100%. 50 como estaba originalmente no sería un valor. Nuevamente es una opción para probar. A veces da el resultado que uno pretende y se elimina suficiente contaminación de color, y otras veces es necesario recurrir a otros métodos manuales para eliminar o atenuar esta contaminación del color de fondo en el borde de la selección. Lo dejo desactivado. Acá tenemos recordar ajustes. Si activamos esta opción y pulsamos OK, la próxima vez que activemos este comando aparecerá con los valores que le dimos la última vez que lo usamos. Así que aquellos que busquen ahorrarse tiempo, que entiendan que van a usar prácticamente siempre los mismos valores en todas las fotografías, cosa muy rara, pero si fuera ese el caso, dejen activada esta opción de recordar ajustes. Lo último es decirle a Photoshop qué queremos que haga con con los valores que elegimos con este comando. Lo normal es que los convierta en una selección, pero también puede ocurrir que queramos que genere la selección en una nueva capa. Por ejemplo, yo voy a fijar acá, bueno, primero que un radio de 80 píxeles, como había puesto antes. Aguardemos que con el zoom doble clic y veo toda la imagen. Ahora ajustar pantalla, perfecto. Muy bien, con la herramienta zoom entonces vuelvo a ver toda la imagen, indicado como radio de análisis de los 80 píxeles. Esta vez, en esta ocasión no fijo radio inteligente. Quiero que el borde, que el radio, sea un radio fijo, uniforme. Bien. ¿Qué más? Voy a pedir a la Photoshop que envíe esto a una nueva capa. Pulso OK. Bien. Y vean acá. Vea cómo acá Photoshop generó la selección en una nueva capa. La imagen original está oculta. Ahí vuelvo a mostrarla. La coloca Photoshop como capa oculta, intacta. Ahora con la operatoria historia deshago. Vuelvo al comando perfeccionar bordes. Vuelvo a colocar radio de 80. Bueno, también puedo pedirle, por ejemplo, que envíe la selección a un nuevo archivo, un nuevo documento. Pulso OK. Vean que automáticamente Photoshop ya me ubicó en un nuevo documento y allí generó una copia de lo seleccionado. Noten que el fondo acá es completamente transparente. Bien, cierro esta imagen. Vuelvo a activar el comando perfeccionar borde. Otro ejemplo es bueno, que la convierta en una máscara de capa. A la selección. Pulso OK. Ahora
cómo se ha transformado en una máscara de capa la selección. Vean la máscara, que se aplica sobre la imagen original que ha quedado intacta. Compartir historia, vuelvo a cancelar lo hecho y vuelvo al comando perfeccionar borde. Un último ejemplo es, bueno, decirle que genere la selección como máscara de capa en una nueva capa. Perfecto. Ven acá la nueva capa. Acá la selección transformada en máscara de capa que se aplica sobre una copia de la imagen original. Voy a nuevamente la máscara. La capa de fondo quedó oculta. Es la capa donde está la imagen originaria. La habilito. Oculto. Nuevamente cancelo lo hecho. Perfecto. En síntesis, cuando queremos que Photoshop genere una selección adaptada lo mejor posible a los bordes irregulares de una imagen, utilizaremos la opción radio, optativamente para una mejor precisión, la opción de radio inteligente, o bien podemos prescindir de estas dos opciones y directamente hacerlo de forma manual. Para ello emplearíamos la herramienta Perfeccionar Radio, que ahora estamos sobre la zona en que queremos la mejoría en el borde de selección, o su compañera, la herramienta Borrar Perfeccionamientos, que se usa para eliminar zonas que hayamos marcado con la herramienta Perfeccionar Radio. Independientemente de que hayamos usado las opciones para establecer bordes, radios de borde, estaban estas otras cuatro opciones. Suavizado, recordemos que redondeaba las zonas puntiagudas del borde de la selección. Calar aplicaba un efecto de desenfoque. Contraste era para generar bordes agrestes, para eliminar el suavizado predeterminado que Photoshop incorpora a sus selecciones, que se usaba mucho con texto, dije en su momento. La eliminación de ese suavizado a través del aumento del contraste al máximo. También habíamos visto desplazamiento de borde, que es para que el borde de selección se contraiga, opción muy usada, o se expanda, opción bastante menos usada. Esto de contraer era simplemente para que nuestra selección no capture el color de fondo en que está la figura seleccionada. Otra opción que iba por el mismo camino era descontaminar colores. Con esta opción el borde queda intacto, pero Photoshop actúa sobre el mismo para eliminar los colores del fondo que pueda haber en el borde de la selección. Cuando lo activamos teníamos cantidad. Con eso regulamos con qué intensidad Photoshop va a eliminar los colores de fondo del borde de la selección. Recordar ajustes nos permitía fijar estos ajustes de modo tal que la próxima vez que entremos a este comando ya estén establecidos. Y enviará es para indicar qué hacer con las opciones de este comando. Dije que lo normal es que esta opción esté fijada en selección. Se transforma todo esto en una selección o, como vimos recién, en una máscara de capa, en un nuevo documento, etcétera. Bien, espero que este tutorial les haya gustado. Es un tutorial extenso, dado que me dediqué a describir lo mejor que me fue posible cada una de las opciones de este comando, que si logran dominar seguramente les va a resultar muy útiles, porque le restará mucho tiempo a su trabajo de selección, particularmente con selección de bordes difíciles, bordes muy irregulares.
Bien, por favor, si les gustó el tutorial, no se olviden de activar el me gusta y por favor suscríbanse a mi canal. Siempre agradezco nuevas suscripciones porque son el aliciente para continuar con nuevos tutoriales. Será entonces hasta el próximo tutorial.